Una mujer de 46 años sale de un restaurante exclusivo en San Jerónimo. Cabello perfectamente arreglado, aretes de oro, maquillaje impecable, ropa cara pero discreta, el tipo de elegancia que no necesita gritar. A su lado, un hombre colombiano. Cerca, una camioneta BMW. Todo parece normal. De la nada, agentes federales los rodean. Chalecos antibalas, armas desenfundadas. El colombiano intenta correr. Lo derivan a pocos metros, lo esposan en segundos. La mujer no corre, no grita, no muestra el más mínimo signo de pánico. Se queda exactamente donde está. Y mientras las cámaras de televisión, alertadas del operativo con anticipación, graban cada segundo, hace algo que dejará perplejo a todo México. Sonríe. No es una sonrisa nerviosa, no es incomodidad, es una sonrisa de desafío, casi de burla. Una sonrisa que parece decir: no tienen idea de con quién están tratando. Esa imagen se transmitió en todos los noticieros esa noche. Se convirtió en portada de periódicos. Se analizó en programas de opinión durante semanas. Y décadas después, sigue siendo una de las imágenes más reconocibles de la historia del crimen organizado en México. Esta es la historia de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Una mujer que nació en la cuna misma del narcotráfico mexicano, sobrevivió a un mundo que destruyó a casi todos los que la rodearon y hoy, a los 64 años, está demandando $150 millones a una televisora por usar su imagen sin permiso. Nacer en el centro del poder. Para entender a Sandra hay que entender de dónde viene, y la familia en la que nació es, sin exageración, probablemente la más conectada al narcotráfico en toda la historia de México. Sandra nació el 11 de octubre de 1960 en Tijuana, aunque creció entre Mexicali y Culiacán. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, era oficialmente dueño de ferreterías enormes que importaban varilla de Japón. La familia tenía un rancho en Culiacán con ganado y caballos de carrera. Vivían en una casa grande con alberca, billar y habitaciones individuales para cada uno de los 7 hijos, pero las ferreterías eran solo la fachada. Alfonso Ávila era familiar cercano de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, el hombre responsable del asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena en 1985, el evento que cambió para siempre la relación entre México y Estados Unidos en materia de narco. La conexión más importante, sin embargo, venía por el lado materno. La madre de Sandra, María Luisa Beltrán Félix, era prima hermana de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el jefe de jefes. El hombre que unificó a todos los traficantes de Sinaloa, negoció directamente con los cárteles colombianos y dividió el territorio mexicano entre sus lugartenientes, creando lo que eventualmente sería el cártel de Sinaloa, el de Tijuana y el de Juárez. Sandra Ávila Beltrán era sobrina directa del hombre más poderoso del narcotráfico mexicano. Nació dentro de ese mundo. No se acercó a él por circunstancias de la vida. La propia Sandra describió su infancia con una nostalgia que resulta perturbadora cuando conoces el contexto. Teníamos dinero, buena ropa, buenas escuelas y fiestas muy bonitas como las de Navidad. Nos llevaban de vacaciones a los ranchos de Culiacán. Los tíos que llegaban a esas fiestas no eran comerciantes, eran narcotraficantes. Los ranchos donde jugaban los niños eran los mismos donde se almacenaba droga. A los 13 años, Sandra presenció su primer tiroteo. Para ella fue simplemente parte del paisaje de su infancia. A los 9, su hermana menor de 4 años murió. La familia pasó un año entero de luto con las cortinas cerradas, sin televisión, sin radio. Y poco después, un tío suyo desapareció en Culiacán y nunca fue encontrado. Sandra aprendió desde muy joven que en ese mundo la muerte siempre está cerca. Quizás por eso una simple detención policial no podía asustarla. La universitaria con oro macizo y autos de lujo. A pesar de todo, los padres de Sandra se aseguraron de que sus hijos tuvieran educación, y Sandra tenía un sueño que parecía completamente contradictorio con su origen. Quería ser periodista. A los 18 años se inscribió en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Llegaba tarde casi todos los días, generalmente 2 horas. Entraba en silencio, sin disculparse, y se sentaba donde hubiera lugar. Era callada. Desconfiaba de prácticamente todos. Pero lo que más llamaba la atención era su apariencia. En una universidad donde la mayoría de los estudiantes apenas podía costearse los libros de texto, Sandra usaba collares gruesos de oro puro y llegaba en automóviles que parecían sacados de una revista de lujo.
Sus compañeros sospechaban que algo no cuadraba. Nadie se atrevía a preguntar. Estaba a 3 años de terminar cuando todo cambió. Un exnovio celoso, según ella, misma ha contado en entrevistas recientes, la secuestró. No sabemos cuánto tiempo la tuvo retenida ni lo que ocurrió durante ese tiempo. Lo que sí sabemos es que el trauma fue suficiente para que abandonara la carrera para siempre. Su sueño de ser periodista murió ahí, y en su lugar comenzó a involucrarse cada vez más en el mundo que siempre había estado a su alrededor. 2 esposos comandantes, los dos asesinados de la misma forma. Fue en esa época cuando conoció al primero de los hombres que marcarían su vida. Luis Fuentes Jiménez no era narcotraficante, al menos no oficialmente. Era comandante de la Policía Judicial Federal de Baja California, uno de los agentes antidrogas más importantes de la región. Sandra tenía 21 años cuando se casó con él. Juntos tuvieron a José Luis Fuentes Ávila, el único hijo de Sandra. Pero la ironía del destino es brutal. El comandante que supuestamente combatía el narcotráfico estaba casado con la sobrina del mayor, narcotraficante de México. Y eventualmente el propio comandante cruzó la línea. Luis Fuentes Jiménez fue asesinado. Sicarios lo emboscaron y lo mataron a cuchilladas, apuñalado por la espalda. Una muerte que el narco reserva para los traidores. Sandra quedó viuda con un hijo pequeño. Años después, volvió a casarse. Su segundo esposo también era agente de la ley. Rodolfo López Amavisca, el zurdo, comandante del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Y la historia se repitió con una precisión casi sobrenatural. El zurdo también cruzó la línea, también se involucró en el narco, y también fue asesinado de la misma manera, a cuchilladas, apuñalado por la espalda. 2 esposos, los 2 comandantes de la policía antidrogas. Los 2 terminaron siendo narcotraficantes. Los 2 fueron ejecutados de idéntica forma. Pero no fueron los únicos. En una entrevista con la periodista Adela Micha que se volvió viral, Sandra reveló que hubo un tercer hombre importante en su vida, otro comandante, esta vez, de la Procuraduría en Sonora. Vivieron juntos 5 años. Era una gran persona, recordó Sandra. En 5 años que vivimos nunca tuve un pleito con él. Cuando Adela Micha le preguntó qué había pasado con esa relación, Sandra respondió con la misma frialdad de siempre. No, lo mataron. 3 hombres. Los 3 vinculados a las fuerzas del orden. Los 3 terminaron en el narco. Los 3 fueron asesinados. El Señor de los Cielos y el rechazo que nadie olvida. El rumor más famoso de todos los que rodean a Sandra involucra a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el líder del cártel de Juárez en los años 90, el hombre que usaba una flota de Boeing 727 para mover cocaína desde Colombia. En el momento de su muerte en 1997, su fortuna se estimaba en $25,000 millones, más que Pablo Escobar en su mayor momento de poder, según versiones que han circulado durante décadas. Sandra lo conquistó cuando tenía apenas 21 años, y después de enamorarlo, lo rechazó. El hombre más rico y temido de México, rechazado por una mujer que ni siquiera había cumplido los 25. Sandra siempre negó que hubiera romance. Era mi amigo, explicó en una entrevista reciente antes de criticar la serie El Señor de los Cielos. No es cierto todo lo de la serie. Él no era así. Él era pura risa. Era una persona muy alegre. Es una descripción extraña de uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la historia. Pero para Sandra, estos hombres no eran monstruos. Eran sus amigos de toda la vida. Lo que sí admitió es que conocía a prácticamente todos los grandes capos de su época. Al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, a los hermanos Arellano Félix. Eran parte de su círculo social, de las fiestas a las que asistía desde que nació. Hay incluso una fotografía de 1993 donde aparece junto al Mayo Zambada. Cuando los agentes la interrogaron sobre la imagen, el intercambio quedó grabado para la historia. Los agentes insistiendo en que trabajaba con el Mayo. Sandra respondiendo que simplemente estaba en una fiesta. Y luego, con una frialdad absoluta, acusándolos a ellos de trabajar para el narco en su propia cara. Hasta en ese momento, recordó Sandra, los agentes me echaron ojos como diciéndome desgraciada, pero a mí no me importó. El secuestro de su hijo, el error que lo cambió todo. El 18 de abril de 2002, José Luis Fuentes Ávila, el único hijo de Sandra, tenía 15 años. Era un adolescente normal haciendo ejercicio en el gimnasio del fraccionamiento Puerta de Hierro en Guadalajara. Entonces llegaron ellos, un comando de hombres vestidos de negro, armados, encapuchados.
En cuestión de minutos, José Luis fue sacado a la fuerza y subido a un vehículo. La demanda de los secuestradores fue de $5 millones, una suma que destruiría económicamente a cualquier familia normal. Y entonces Sandra cometió el error más grande de su vida. En lugar de resolver el problema con sus contactos en el narco, hizo algo que ninguna persona con verdadero poder en el crimen organizado debería hacer jamás. Acudió a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. Pidió ayuda oficial. Algunos han usado esta decisión como prueba de que Sandra no era realmente una figura importante del narco. Nadie con verdadero poder pide ayuda a la policía. Pero lo que sí ocurrió fue que las autoridades comenzaron a monitorear sus teléfonos. Y en esas mismas líneas donde esperaban las llamadas de los secuestradores, también escucharon otras voces: el Mayo Zambada, Nacho Coronel, Juan Diego Espinosa Ramírez, el Tigre. La Agencia Federal de Investigaciones comenzó a armar un expediente. Las negociaciones con los secuestradores avanzaron. Sandra y su hermano lograron bajar el rescate de 5 millones a aproximadamente $1,5 millones. Según algunas fuentes, el dinero lo aportaron el Mayo Zambada y Nacho Coronel. El 5 de mayo, 17 días después del secuestro, el teléfono sonó a las 6 de la mañana. Su hijo estaba libre. Había llegado solo en un taxi ordinario a casa de su abuela, como si regresara de cualquier parte. José Luis contó que nunca le quitaron la venda de los ojos durante todo el cautiverio. Vivió 17 días en completa oscuridad, sin golpes físicos, pero con el trauma de no saber si volvería a ver a su madre. Sandra tenía de nuevo a su hijo, pero las autoridades tenían algo que no tenían antes: grabaciones, nombres confirmados, patrones de comunicación, un rastro que seguir durante los siguientes 5 años. La sonrisa que se transmitió en todos los noticieros. Apenas 2 meses después del rescate, en julio de 2002, la Marina interceptó el barco atunero Mansell en el puerto de Manzanillo con más de 9 toneladas de cocaína a bordo. Aparecieron los nombres de Juan Diego Espinosa Ramírez y su hermano Mauricio. El Tigre era el segundo hombre, más importante del Cártel del Norte del Valle de Colombia, el principal proveedor de coca del Cártel de Sinaloa. Y era la pareja sentimental de Sandra. Las autoridades ahora tenían el panorama completo. Sandra era, según la investigación, el enlace clave entre los cárteles colombianos y el Cártel de Sinaloa, la que coordinaba las operaciones, la que facilitaba que toneladas de cocaína cruzaran de Colombia a México y de México a Estados Unidos. Durante 5 años, Sandra y el Tigre vivieron escondidos, moviéndose entre ciudades, aprendiendo a no llamar la atención, hasta el 28 de septiembre de 2007, cuando cometieron el error de salir a almorzar a un restaurante exclusivo en San Jerónimo. El operativo había sido planeado durante meses. Se había alertado a los medios con anticipación. El gobierno de Calderón quería que todo México viera caer a la reina del Pacífico. El Tigre intentó escapar. Fue detenido a pocos metros. Sandra no corrió. Se quedó donde estaba y sonrió. Esa sonrisa, deliberada, calculada, desafiante, se convirtió en la imagen más icónica del narcotráfico mexicano de esa época. Años después, Sandra explicó el gesto. Fue una burla hacia las autoridades por haberla detenido con información inventada. Aseguró que le fincaron un delito sin pruebas reales. Y tenía algo de razón. El juicio, que no salió como nadie esperaba, en 2010, un juez mexicano la absolvió de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero fue retenida porque Estados Unidos pedía su extradición. El 9 de agosto de 2012, Sandra fue extraditada a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Los cargos eran graves: conspiración para importar y distribuir cocaína. Los fiscales esperaban un caso sólido contra la narcotraficante más famosa de México. Lo que obtuvieron fue otra cosa. Después de meses de negociaciones, Sandra se declaró culpable de un solo cargo menor: haber ayudado económicamente a su expareja, el Tigre, para que pudiera viajar y hospedarse sin ser arrestado entre 2002 y 2004. En otras palabras, después de todo el escándalo, la reina del Pacífico fue condenada únicamente por ayudar a su novio a esconderse. El juez tomó en cuenta los casi 6 años que ya había pasado presa en México. La sentencia de 70 meses se consideró prácticamente cumplida. El tribunal determinó oficialmente que no existían pruebas suficientes de vínculos criminales directos con el Mayo Zambada ni con el Cártel de Sinaloa. Sandra fue deportada a México en agosto de 2013. La esperaban cargos pendientes de lavado de dinero. Fue condenada a 5 años más.
pero en febrero de 2015 un tribunal revocó esa sentencia y ordenó su liberación inmediata. Después de más de 7 años de litigios en 2 países, Sandra Ávila Beltrán era libre. Lo primero que supo al salir fue que su madre había muerto mientras ella estaba encerrada. No pudo despedirse. 64 años, TikTok y 150 millones de dólares. Durante los primeros 7 años después de su liberación, Sandra prácticamente desapareció del ojo público, hasta junio de 2022, cuando abrió cuentas en TikTok, Instagram y Facebook, y el público mexicano quedó fascinado de inmediato. En sus videos aparecía haciendo maletas después de bañarse, esperando turno en el banco, recostada en su cama viendo televisión, pero también mostraba su BMW, sus caballos pura sangre, sus viajes a lugares exclusivos. A los 61 años, Sandra seguía siendo la reina. En uno de sus primeros videos virales simplemente dijo, «Sí soy». En semanas acumuló cientos de miles de seguidores, pero Sandra no solo quería seguidores, quería lo que ella llama justicia. En 2022 inició un proceso contra Netflix y Telemundo por La Reina del Sur, la serie protagonizada por Kate del Castillo que lleva 3 temporadas y más de 120 episodios. La serie está basada oficialmente en una novela del escritor español Arturo Pérez Reverte, quien siempre ha negado que Sandra fuera su inspiración, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Ambas son reinas del narco de Sinaloa. Ambas tienen relaciones con hombres de la ley que cruzan la línea. Ambas son conocidas por su belleza y elegancia. Lo que Sandra argumentó con más fuerza es un hecho concreto y verificable. Telemundo usó imágenes reales de su detención, el video donde sonríe mientras la arrestan, para promocionar la segunda temporada de la serie en 2019. Las mezclaron con imágenes de Kate del Castillo interpretando a Teresa Mendoza. Lo hicieron sin pedir permiso, sin pagar un centavo. Sandra demandó el 40% de las ganancias de la serie. Sus abogados estiman que la producción ha generado más de 800 millones de dólares. Si obtiene lo que pide, estaríamos hablando de más de 300 millones. En mayo de 2023, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial falló a su favor. Telemundo había cometido una infracción al usar su imagen sin autorización. En junio de 2024, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual ratificó el fallo. El caso sigue su curso. Sandra parece estar ganando. En febrero de 2025 dio su siguiente paso. Lanzó su propia línea de ropa en colaboración con la marca Cuadra. Blusas bordadas en hilo dorado con la leyenda La Reina. Negras, rojas y blancas. La preventa ya comenzó. Todos los hombres que la rodearon terminaron muertos o en prisión. El Chapo cumple cadena perpetua en Colorado en aislamiento solitario. El Mayo fue capturado en 2024 y enfrenta cadena perpetua en Estados Unidos. Nacho Coronel fue abatido por el ejército en 2010. Rafael Caro Quintero, su pariente, fue recapturado en 2022 y enfrenta juicio en Estados Unidos. Los Arellano Félix, todos muertos o presos. La reina del Pacífico sigue ahí, a los 64 años. Publicando en TikTok, vendiendo blusas bordadas con su apodo. Peleando demandas millonarias contra corporaciones multinacionales. Sonriendo para las cámaras exactamente como sonrió aquel día de septiembre de 2007 cuando la arrestaron. Esa sonrisa nunca fue de alguien que había perdido. Era de alguien que sabía que el juego todavía no había terminado. Nota. Historia basada en entrevistas públicas de Sandra Ávila Beltrán con Adela Micha, Julio Scherer García y José Luis Montenegro para The Daily Beast, el libro La Reina del Pacífico. Es la hora de contar 2008. Registros judiciales de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.